Ahora sí. Bueno, la fiebre reumática aguda es una enfermedad multisistémica que afecta y resulta de la reacción de nuestros o de nuestros anticuerpos, y es una reacción autoinmune a la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancet. Se dice que casi todas estas manifestaciones se resuelven completamente, excepto las lesiones cardíacas, y a eso se denomina cardiopatía reumática. Su nombre viene de la afectación de las articulaciones, por eso es reumática, pero su gravedad, como dice aquí, se debe a las afectaciones cardíacas. Se dice que la fiebre reumática aguda y su consecuencia, y por consiguiente, con los años, la cardiopatía reumática, son enfermedades actualmente siguen siendo de la pobreza, aunque está mucho en discusión, porque tenemos muchos casos que tenemos pacientes actuales con valvulopatía reumática y que no han sido pobres o no es una pobreza extrema. Tenemos ingenieros, profesores y de diferentes ramas, pero que han tenido una afectación de la faringoamigdalitis y actualmente presentan las complicaciones. Antes era mucho por el hacinamiento, falta de higiene y acceso a la atención médica. Esto ha ido disminuyendo debido a que actualmente ya muchos cuentan con pediatras y llevan a sus niños que tienen faringoamigdalitis al pediatra y se inicia prontamente los antibióticos y erradican al estreptococo beta hemolítico. Por consiguiente, ha disminuido. Sin embargo, en el mundo, mucho menos en los países desarrollados, pero también tienen, y actualmente nosotros todavía contamos con pacientes con una cardiopatía reumática. 15 a 19 millones de personas tienen cardiopatía reumática en el mundo, y de estos 250.000, o sea, un cuarto de millón de personas, mueren anualmente por cardiopatía reumática. El 95% de todos estos ocurren en países en vías de desarrollo, y estos mueren y son casos de fiebre reumática. Esto ya tiene algunos años, más o menos hace unos 10 a 15 años, en la cual se puede evidenciar cómo es la incidencia. Y los que están en este color medio anaranjado, como Estados Unidos, como Europa, como Australia, tienen de 0 a 3 casos por cada 1.000 habitantes de fiebre reumática o de cardiopatía reumática. Pero nosotros estamos aquí, tenemos de 1 a 3 casos. No todo Sudamérica, Centroamérica, y los que tienen mucho más casos, como pueden ver, está África del Sur principalmente. La fiebre reumática aguda se produce entre los 5 a 15 años de edad. Es muy raro que sea más allá de los 30 años. Son episodios recurrentes, frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes, y que la prevalencia va entre 25 y 40 años. La fiebre reumática aguda es igual en varones que en mujeres, o sea, no hay diferencia por el sexo. Pero la cardiopatía reumática la encontramos más frecuentemente en el sexo femenino, con una proporción de 2 a 1. El expuesto al estreptococo beta hemolítico puede tener factores de riesgo, como hemos dicho, la pobreza, la residencia rural, la falta de asistencia médica, las condiciones
menores de salubridad. Y esta exposición al estreptococo beta hemolítico hace que haya una infección del tracto respiratorio del grupo A. Muchos tienen una infección asintomática y algunos están diagnosticados inadecuadamente, ¿no?, para el tratamiento de una faringitis estreptocócica, y algunos han fallado el tratamiento y llega la fiebre reumática aguda. Tenemos en estas pacientes que tienen fiebre reumática aguda una susceptibilidad inherente al paciente, cada paciente es diferente, más en las mujeres se presenta con corea, que son los movimientos hemiválicos del miembro superior, ¿no? Mueven todo el brazo inconscientemente, principalmente en el día, ¿no?, pero desaparece durante la noche cuando duerme. Hay pobre acceso a los servicios de salud y esto puede llevar a una fiebre reumática aguda recurrente si tiene varios episodios, especialmente en estos que tienen baja profilaxis, pobres asistencia a servicios de salud, los que viven en hacinamiento, algunos que son asintomáticos o con un no diagnosticado de fiebre reumática, y con los años puede llevar a la enfermedad cardíaca reumática. Y si esto no tratamos adecuadamente, la valvulopatía reumática, que afecta principalmente, va a producir a falla cardíaca o endocarditis, y posteriormente va a necesitar cirugía y recambio valvular. Bueno, tenemos unas oportunidades para intervención. Bueno, la base buena y evidencia que tenemos es el desarrollo económico, las mejores condiciones de vida, disminuyen la cantidad de fiebre reumática, mejores diagnósticos y tratamientos para los pacientes con faringoamigdalitis, mejores accesos de salud y mejor profilaxis secundaria en los pacientes que ya han tenido fiebre reumática aguda o faringoamigdalitis supurada, o registro en programas o intervenciones en los servicios de salud primaria, en el cuidado de niños y en los programas de enfermedad no transmisibles, y mejores cuidados de salud al final. Mejores evaluaciones por los médicos, especialmente cuando ya tienen cardiopatía reumática, por los cardiólogos, y el reemplazo valvular por la cirugía cardíaca. Para esto tenemos la ecocardiografía, que nos ha ayudado enormemente. Recuerden que la ecocardiografía, su desarrollo está principalmente desde el año 2000, ¿no?, o un poco antes. Y bueno, pues tenemos que ha mejorado el diagnóstico de fiebre reumática aguda, de faringoamigdalitis, y han disminuido los casos. Dentro de la fisiopatología ya hemos dicho que hay una susceptibilidad de la persona, infecciones a repetición por estreptococo del grupo A, que lleva a un primer episodio de fiebre reumática aguda, y si estas infecciones se repiten, pues van a llevar a la enfermedad reumática cardíaca. Para eso debe haber factores ambientales, especialmente el hacinamiento que hemos dicho, especialmente personas que viven muy juntas y andan infectando y reinfectando la faringoamigdalitis. El evento precipitante, que es la infección por este estreptococo del grupo A. Y hay la relación molecular entre el estreptococo del grupo A, los antígenos, y los tejidos del huésped. Ahí eso crea una exagerada respuesta autoinmune de las células T, que se confunden, esto por factores determinados genéticamente, y se confunden con la proteína M que tiene el estreptococo beta, ¿no?, y comienza a atacar a los lugares que tienen una
estructura parecida a la proteína M, y esas son las articulaciones, la piel, el corazón y el cerebro. Esta es la famosa faringoamigdalitis, que tiene puntitos, algunos supurados, estos puntos blancos y los rojos. Y si esta faringoamigdalitis no se trata a tiempo y el paciente tiene una predisposición, va a generar la fiebre reumática aguda con la destrucción. Aquí tenemos imágenes de la válvula mitral, de la válvula aórtica, ¿no? Con afección de estas válvulas y la cardiopatía reumática. Esta es una ecocardiografía de un paciente que tuvo o tiene una cardiopatía reumática, tuvo una fiebre reumática aguda y después desarrolló una estenosis mitral en la que no se abre bien el velo anterior de la válvula mitral. Los que ya han hecho ecocardiografía con nosotros están rotando. Esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y esta es la aorta. La aorta se abre y sale la sangre. Y aquí la válvula mitral en diástole debería abrirse el velo anterior hasta aquí. Pero como hay una afectación, una carditis reumática, no se abre y hay una estenosis mitral. Aquí también una afectación valvular ecocardiográfica. En la fiebre reumática aguda, lo que podemos encontrar es en el electrocardiograma un bloqueo AB de primer grado. Y cuando hacen la anatomopatología, pues se va a ver una lesión histológica, que es el nódulo de Aschoff, que es evolutivo y dinámico, de características grandes, ovoidea o fusiforme, como podemos ver aquí, un centro vascular de material fibrinoide o necrótico envuelto por células gigantes. El cuadro clínico de la fiebre reumática aguda, pues hemos dicho, afectación principal y la que es más determinante y más dramática puede ser la afectación reumática, ¿no? De las grandes articulaciones como son rodillas, tobillos, muñecas y codos, no tanto de las manos. Puede doler, puede haber artralgias, pero cuando hablamos de fiebre reumática aguda debemos afectar las grandes articulaciones. Y es una artritis migratoria en la cual se ven los anticuerpos inmunocomplejos. Hay una afectación de la piel y del tejido celular subcutáneo con los nódulos subcutáneos, o en tórax con el eritema multiforme, que es evanescente, que aparece por un tiempo y desaparece. Entonces, en 2015 se revisaron los criterios de Young's para la fiebre reumática aguda. En la endocarditis hemos visto los otros criterios, ¿no? De Duke, pero en estos de criterios de Young's. Para todos los pacientes con evidencia de una infección precedente del estreptococo del grupo A, beta-hemolítico, el diagnóstico inicial de fiebre reumática aguda se hace con 2 criterios mayores o un mayor más 2 menores. Pero si es un paciente que ya tuvo una fiebre reumática, el criterio se hace con 2 criterios mayores, un mayor y 2 menores o 3 menores. Los criterios mayores son población en riesgo o en bajo riesgo, en moderado o alto riesgo, ¿no? Si es población en bajo riesgo, la presencia de carditis, que sea clínica o subclínica, ¿no? La presencia de corea clínica o subclínica, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Si es población en moderado o alto riesgo, la artritis, ¿no? Como acabamos de ver en las grandes articulaciones, la artritis o la poliartritis migratoria, que afecta a una articulación, no deja secuela, cura y afecta a la otra articulación. Las monoartritis o poliartritis con poliartralgias, la corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Como criterios menores de población en bajo riesgo,
la poliartralgia, o sea, el dolor de las articulaciones, la fiebre más de 38.5 grados, la velocidad de sedimentación más de 60 milímetros en la primera hora, o la proteína C reactiva más de 3 miligramos por decilitro, el electrocardiograma con un PR prolongado, y en los pacientes de moderado riesgo o alto riesgo, la monoartralgia es un criterio menor, la fiebre más de 38 grados, la velocidad de sedimentación más de 30 milímetros por hora, milímetros por hora, y la proteína C reactiva más de 3 miligramos por decilitro, el intervalo PR prolongado. Esto corregido por la edad y la variabilidad, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes auxiliares recomendados? Pues un hemograma, con pedir una velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, los cultivos de sangre durante la fiebre o las crisis de fiebre, un electrocardiograma que se puede repetir en 2 semanas y 2 meses si el intervalo PR prolongado, ¿no? Se encuentra, o si hay otras anormalidades rítmicas, el ritmo. Una radiografía de tórax, si hay para ver la evidencia de una carditis, o una ecocardiografía. El ecocardiograma se puede repetir después de un mes si es negativo. El cultivo faringio, preferiblemente antes de dar los antibióticos, ¿no? Buscando el estreptococo del grupo A, Landsfield. Una serología antiestreptocóxica como la antiestreptolicina, o hay algunos diagnósticos o test alternativos para diagnóstico alternativo, como son los cultivos de sangre repetidos para si hay posible endocarditis, que ya hemos visto en la anterior clase, el aspirado de las articulaciones microscópico para posibles artritis sépticas, el dosaje de cobre, ceruloplasmina, anticuerpos antinucleares, o la serología para marcadores autoinmunes para arbovirus o artritis reactiva. ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre reumática? Son los antibióticos en base a la penicilina. Antes se utilizaba mucho la penicilina vía oral, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Lo mejor es una ampolla de penicilina benzatínica de 1.200.000 en dosis única. Y en los pacientes que tienen alergias, la claritro, la eritromicina, ¿no? Por 10 días. Si es fiebre reumática aguda, o sea, tiene carditis reumática y todo, podemos utilizar también los salicilatos, utilizar dosis grandes de aspirina. Miren, 80 a 100 miligramos por kilo por día en niños y de 4 a 8 gramos por día en adultos. ¿Qué quiere decir? Si viene de 500 miligramos, serían 8 a 16 tabletas por más de 2 semanas, siempre protegiendo a nivel gástrico, y luego reducir y mantener una dosis de 60 a 70 por kilo por 2 a 4 semanas más. O sea, son 6 semanas con aspirina. Una alternativa podría ser el naproxeno de 10 a 20 miligramos por kilo. Si una persona pesa unos 60 o 70 kilos, sería más o menos 700, ¿no? Miligramos hasta 1400. Si hay insuficiencia cardíaca y el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, y solo he visto en mi vida un caso de insuficiencia cardíaca por carditis reumática en un niño de 12 años o de 11 años en el Hospital del Niño, hace muchos años, se le usa también corticoides, puede ser prednisona 1 o 2 miligramos por kilo, máximo 80 miligramos,
por una semana hasta máximo 3 semanas, y el manejo de la insuficiencia cardíaca con diuréticos. Los pacientes con corea pueden usar carbamazepina o valproato de sodio hasta 1 o 2 semanas después de que los síntomas se hayan resuelto, y algunos inmunoglobulina intravenosa. Recuerden que la corea se autolimita, la carditis reumática no, y puede pasar a una fiebre reumática crónica y enfermedad o cardiopatía reumática. El eritema marginado multiforme desaparece, los nódulos subcutáneos desaparecen, y la afectación articular también desaparece y no deja secuelas. La Asociación Americana del Corazón dio algunas recomendaciones para la duración de la profilaxis secundaria, que quiere decir que un paciente ya tuvo fiebre reumática aguda, y para evitar que tenga infecciones a repetición, porque cada infección destruye más sus válvulas cardíacas, se dice que si tiene una fiebre reumática diagnosticada, por eso es importante diagnosticar adecuadamente y no solo decir porque tiene dolores en las articulaciones, puede ser fiebre reumática. Solo tener dolores en las articulaciones es un criterio menor, no es un criterio mayor, entonces tienen que tener mucho cuidado. Antiestreptolicina, pedirle mucho cuidado, porque puede salir antiestreptolicina positivo por muchas causas, por una fiebre por estreptococo y no ser del grupo A. Entonces, si el paciente tiene fiebre reumática sin carditis, ¿y a qué parte carditis hablamos? Afecta al corazón, las 3 capas. Pericarditis, que es rara, pero hemos tenido casos. Miocarditis, mucho más rara, pero hemos tenido un caso. Y la afectación valvular que hemos hablado, la endocarditis, que es la más común. Si no tiene esta afectación cardíaca y solo ha tenido, por ejemplo, corea y afectación articular, se da por 5 años después, después del último ataque, o por 21 años, hasta que llegue a los 21 años de edad, cual sea más largo. ¿Y qué es lo que se va a dar? Ahorita le vamos a dar, son antibióticos, ya sea benzatínica o penicilina o eritro que hemos hablado. Si el paciente tuvo una fiebre reumática con afectación cardíaca, pero no tiene enfermedad valvular residual o secundaria, se da el tratamiento antibiótico profiláctico por 10 años después del último ataque, o hasta que tenga 21 años de edad, cual sea más prolongado. Y si el niño tiene una fiebre reumática con enfermedad valvular persistente y evidencia clínica o ecocardiográfica de lesión valvular del corazón, se da por 10 años después del último ataque o hasta los 40 años de edad, cual sea más largo. Imagínense recibir desde los 10 años, 15 años hasta los 40 años una inyección mensual de penicilina benzatínica, ¿no? O tratamiento antibiótico vía oral diario. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico, sí, y si lo amerita, debemos darle. Pero si no lo amerita, pues hay que tener un buen diagnóstico. Y bueno, pues la profilaxis es penicilina benzatínica G de 1 millón cada 4 semanas, o sea, cada mes, o la penicilina B potásica bioral 250 miligramos 2 veces al día, o la sulfadiazina 1 gramo oral 1 vez al día. Y bueno, dependiendo los macrólidos, ¿no?, para pacientes alérgicos a la penicilina o a la sulfatiazina. En el 2014 se habla también de nuevas guías y se habló de la fiebre reumática con carditis y enfermedad cardíaca valvular residual, en la cual se da por 10 años o hasta que el paciente tenga 40 años de edad, cual sea más prolongado.
Si hay fiebre reumática con carditis, pero no hay enfermedad residual, hemos dicho 10 años de tratamiento o hasta los 21 años de edad. Y si no hay carditis, lo mismo que hemos tocado en la primera, 5 años o hasta que el paciente tenga 21 años de edad, cual sea más prolongado. En conclusión, entonces, la fiebre reumática continúa siendo un problema de salud ligado a la falta de educación, falta de acceso a los niveles de salud en países en desarrollo. Depende de nosotros como médicos saber identificar las complicaciones de la cronicidad de la enfermedad reumática, ya que la edad de incidencia hace que sea un padecimiento principalmente observado a nivel de los pediatras y de los médicos generales que atienden a los niños. Y a pesar de los avances médicos, no hay un laboratorio estándar de oro para diagnosticar la enfermedad, por lo que la clínica es la única forma de lograr identificarla e iniciar su tratamiento más importante para especialmente la prevención. No se olviden la faringoamigdalitis supurada con fiebres altas en niños y que no pueden deglutir. ¿Preguntas? ¿Me preguntas, chicos? ¿Me escuchan, no, Marcelo? Sí, doctor, sí se escucha. Entonces es importante. No se olviden de la proteína M, por eso es lo que produce, ¿no? Nuestro cuerpo tiene defensas y esas defensas se confunden y tratan de atacar el estreptococo beta hemolítico, pero ahí, en las personas predispuestas y susceptibles, en vez de atacar al estreptococo, atacan a la proteína M que también se encuentra en el corazón, en el cerebro, en las articulaciones, en la piel, en el tejido celular subcutáneo y produce todas estas manifestaciones. Recordando las 5 manifestaciones: carditis reumática, pancarditis, ¿no? O sea, pericardio, miocardio y endocardio. Principalmente y más frecuentemente, casi 99% de las veces, endocardio. Y la carditis valvular. Si es en el cerebro, la corea. Si es en la piel, el eritema. Si es en el tejido celular subcutáneo, los nódulos subcutáneos. Y en las articulaciones, las artritis, grandes articulaciones, que puede ser poli o monoartritis, pero migratoria y que no deja secuelas. Y si afecta a las válvulas, pues la carditis reumática, la principal causa en nuestro medio de producir estenosis mitral, insuficiencia mitral. Se dice que es muy difícil que afecte solo a la válvula aórtica. O sea, si afecta a la válvula aórtica, tiene que ser asociado a valvulopatía mitral. Entonces sería mitroaórtica. Pero sí puede afectar solo a la válvula mitral, ¿no? Mucho más raro a la tricúspide y casi nunca a la pulmonar. No hemos visto casos, pero podemos tener en cuenta. Si afecta Doctor, buenas a la... noches. ¿Sí? ¿Con quién? No los veo. Doctor, Así que buenas tienen... noches. Una Hola, consulta, dime. doctor. Entonces, dentro de los primeros exámenes que podríamos tomar serían sobre todo, bueno, aparte de la clínica, los inflamatorios y como tal el gol estándar. ¿Cuál sería, doctor? No hay, como hemos dicho en la última o penúltima diapositiva. Pese a la evolución de tanto la medicina en tantos años, no hay un gol estándar de un examen auxiliar para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Y los exámenes auxiliares que debes tomar son los que hemos mencionado: un hemograma, un BCG, una proteína C reactiva, si puedes es un cultivo faringio, ¿no? Si estás sospechando antes de iniciar el antibiótico, puedes hacer hasta hemocultivos después, pero cultivo faringio sería bueno antes de iniciar el antibiótico. El electrocardiograma, la ecocardiografía si estás sospechando. Y el eritema marginado, bueno, la clínica, ¿no? Cuando no está el eritema marginado, lo que hemos hablado.
El eritema marginado, que es el eritema que encontramos, ¿no? Y la corea y los criterios mayores. Entonces, básicamente, lo que tienes que encontrar son los criterios. Está bien, doctor, gracias. Y la corea de Sydenham, ¿no? Hay una corea también, creo es de Huntington. No sé si de eso han hablado en algún momento. Pero en este caso, la de Huntington es heredada, ¿no? De H. Pero la de Sydenham es la corea que es, o baile del zambito que antes le conocía, ¿no? Con sus movimientos semiválicos. Si afecta la válvula mitral, va a producir estenosis e insuficiencia o los dos, pero no es la única causa. Y en este tema vamos a hablar sobre valvulopatías en este aspecto. Valvulopatías mitral que afecta a la válvula mitral, y ahí está la estenosis mitral, que por definición vendría a ser el cierre del área valvular mitral y produce la dificultad de la válvula para abrirse. Entonces sería una válvula que no abre bien. Recuerden que la válvula mitral, la sangre pasa a través de la válvula mitral en diástole. Hemos visto en el llenado rápido, llenado lento y en la contracción auricular. Entonces, si no se abre adecuadamente, se denomina o va a producir una dificultad de pasado de la sangre de la aurícula al ventrículo y va a producir una sobrecarga de presión en la aurícula izquierda. Y esta disminución del diámetro valvular mitral se denomina como estenosis mitral. Que dentro de sus causas principales se dice que el 40% de las estenosis mitrales son puras, no acompañados de insuficiencia ni de otra válvula. ¿Cuáles son las causas de estenosis mitral, del cierre prematuro de esta válvula? ¿No? La lesión mitral de estenosis mitral, la fiebre reumática a la cabeza, una de las principales en gente mayor. Casos congénitos, yo he tenido una paciente que hace poco yo había venido al consultorio en el seguro, la mandé a operar hace más de 10 años y está con su prótesis valvular, es una estenosis mitral congénita. Hay calcificación severa del anillo mitral por esclerosis y envejecimiento, es otra de las causas. Lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea pueden afectar las válvulas. Pero como hemos dicho, la principal causa es la secundaria fiebre reumática, pero existe solo el antecedente en la mitad de los casos. La mayoría de las pacientes son mujeres, 2/3 partes, y de lo que es una válvula mitral, aquí arriba, miren, toda bien abierta, esta es la tricúspide, esta es la mitral, aquí está la orejuela y de la aurícula izquierda, miren cómo se cierra la válvula, ¿no? Y esta válvula cerrada hace que haya una sobrecarga y acá forma un coágulo, un trombo en el apéndice en la orejuela izquierda. Si ese trombo se desprende, pasa y va a producir un accidente cerebrovascular. Entonces estos pacientes se deben anticoagular. ¿Y con qué debemos anticoagular? Solo con heparinas y o warfarina. Los nuevos anticoagulantes, y les voy adelantando, a los que todavía no han rotado, no se deben anticoagular con nuevos anticoagulantes orales. Apixaban, rivaroxaban, edoxaban, esos no sirven en estenosis mitral moderada severa para profilaxis de ACVs. Entonces, la fiebre reumática afecta de diferentes formas. Hay vegetaciones reumáticas en los bordes, ¿sí? Ya sea en la válvula mitral, en la válvula aórtica, fusiones de las comisuras y de las cuerdas tendinosas, entonces afecta no solo a los bordes libres, a los velos,
sino a las cuerdas tendinosas, ¿no? Al anillo, fusión de los, en la aorta, por ejemplo, que hay una fusión valvular de la cúspide derecha y la posterior, y puede afectar también a nivel pericárdico, y hemos dicho, con adhesión y una pericarditis adhesiva. Es más raro. Puede después producir vegetaciones con sésiles que se puede confundir en algún momento con endocarditis, ¿no? Recuerden que la endocarditis destruye principalmente la válvula y produce más insuficiencia que en esta cardiopatía reumática, en la que produce más estenosis. La patogenia de estenosis mitral, pues la presencia de nódulos pequeños compuestos de macrófagos y fibroblastos que se desarrollan en el borde valvular con engrosamiento de las comisuras, de las valvas, de los velos, de las cuerdas tendinosas, y afecta hasta los músculos papilares en algunos casos. Porque la respuesta autoinmune lo produce. Entonces va a producir lesión de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas, de las valvas, de los velos. El área normal de una válvula mitral va de 4 a 6 centímetros cuadrados. Se dice que la estenosis leve, si es de 2 a 2.5 centímetros cuadrados, algunos dicen hasta 2.8. Estenosis moderada, si va de 1,6 a 2 centímetros cuadrados, según la última guía. Estenosis severa, de 1 a 1.5 centímetros cuadrados, y muy severa, menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, es lo que debemos recordar. Esto, ¿cómo se halla? Con ecocardiografía, ¿no? Entonces, si hay una estenosis mitral reumática, si está muy severa, menos de 1 centímetro cuadrado, la morfología de la válvula, no hay automático, y la izquierda, ¿no? No hay regurgitación mitral, pues podríamos ir a un reparo de la válvula percutánea, ¿no? Con una comisurotomía por balón. Si no tiene síntomas, pues monitoreo periódico cada 3 meses. Y si tiene síntomas, pues después llevar al reemplazo de la válvula, ¿no? Si ya tiene la morfología y hay coágulo, pues es mejor reemplazar, operarlo y sacar, sea severa o muy severa, y esté sintomático, pues se debe ver cómo está. Si hay una lesión valvular con insuficiencia o tiene coágulos, pues es reemplazo de la válvula. Si no hay coágulos, si no hay insuficiencia, se puede hacer una comisurotomía con balón. Si el paciente está sintomático y es severo, pero hay una nueva enfermedad reumática y la morfología también, si no, hay que monitorizar progresivamente y pensar en algún momento de llevarlo a un procedimiento de abrir la válvula. ¿Cuál es la fisiopatología? Si se cierra la válvula, ¿qué va a producir? Aumento de la presión hacia la aurícula izquierda y bajo gasto hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, a nivel anterógrado, disminuye el gasto, disminuye la cantidad de volumen de sangre que pasa de la aurícula al ventrículo, y el ventrículo izquierdo va a tener menos volumen de sangre para bombear. ¿Y esto qué va a producir? Si es muy severo, pues va a producir signos de bajo gasto, ¿no? No va a llegar sangre a los músculos, va a producir mialgias, fatiga muscular. Si no llega sangre y sería muy severo a la piel, pues ya signos de falla, piel fría, ¿no? Oliguria, porque no llega a los riñones, todo lo que hemos hablado en falla anterógrada del ventrículo izquierdo. Y retrógrado, hacia atrás, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión y proporciona al grado de estenosis. Si es más severo, más presión en la aurícula izquierda, y puede llegar a que lo normal es 3, 5, hasta 7, hasta 35 a 40 milímetros de mercurio. Puede haber una gradiente de presión diastólica a través de la válvula mitral, y en la diástole pasiva va a disminuir el paso de la sangre,
Entonces no hay una fase de llenado rápido ventricular, y la diástole activa pues va a aumentar la gradiente y va a disminuir el llenado ventricular, y por lo consiguiente va a disminuir el gasto cardíaco. Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, pues va a producir aumento de la presión veno-capilar pulmonar con edema agudo de pulmón si llega a más de 35 milímetros de mercurio, disminuye la velocidad de la circulación arteriocapilar pulmonar y disminuye el paso del líquido al intersticio, aumenta la resistencia con el tiempo, hipertrofia del endotelio de las arterias y de los capilares pulmonares con hipertensión pulmonar reactiva y aumento de la contracción del ventrículo derecho. Entonces va a haber hipertensión pulmonar. Si hay hipertensión de la arteria pulmonar, hay dilatación del anillo de la válvula pulmonar e insuficiencia pulmonar de la válvula pulmonar. Si hay una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, hay una dilatación de la cavidad y del anillo tricuspidio y va a producir una insuficiencia de la válvula tricuspidia y va a producir signos de falla derecha con dilatación e ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, compromiso hepático, hipertensión portal, edema en miembros inferiores, ascitis. ¿Cuál es el cuadro clínico de la estenosis mitral? Pues la disnea. Hay disnea de esfuerzo, hay ortopnia y disnea paroxística nocturna, si está en casos muy avanzados. Hemos dicho la fatiga muscular porque no tiene buen gasto cardíaco. Puede haber hemoptisis por la ruptura de las venas bronquiales, bronquitis crónica por edema de la mucosa, dolor torácico con hipertensión pulmonar y palpitaciones si hay fibrilación auricular. Entonces, estas serían las características: disnea, fatiga, puede haber hemoptisis, dolor torácico, palpitaciones y ya ACV si es que hace fibrilación auricular, ¿no? ¿Cuáles son los factores precipitantes del edema agudo de pulmón? La fibrilación auricular no controlada, el embarazo, el ejercicio físico, la infección, las neumonías principalmente, el estrés y algunas anestesias. Y este es un electrocardiograma, como pueden ver, sin onda P, en la cual hay una fibrilación auricular, ¿no? E hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque hay S profundas B1, B2 y R altas B5, B6. ¿No? Si el paciente desarrolla ya hipertensión pulmonar con los meses, años, va a haber insuficiencia tricuspidia funcional, dolor hepático, ya hemos dicho, por hepatomegalia, eso se llama angina hepática, con el esfuerzo, ascitis y edema de miembros inferiores. En la radiografía puedes ver una dilatación de la aurícula izquierda, que si acá lo están haciendo como un esquema, si esto lo ves aquí, miren la aurícula izquierda como se ha casi calcificado sus paredes, ¿no? Y hay un aumento del cono de la pulmonar, hay hipertensión pulmonar. Pero doctor, ¿no hay cardiomegalia importante? Claro, porque el ventrículo izquierdo no está comprometido. Si es una estenosis mitral severa y solo es pura, no tiene insuficiencia, pues el ventrículo izquierdo está chiquito, no se dilata, pero sí la aurícula y la hipertensión pulmonar. Síntomas por compresión del crecimiento de la aurícula izquierda, pues si comprime el nervio laríngeo recurrente va a producir disfonía, y eso se llama el signo de Horner. Si comprime el esófago va a producir disfagia, dolor a la deglución, odinofagia y dificultad a la deglución. Si afecta el bronquio principal izquierdo, colapso pulmonar izquierdo. Y miren aquí, esta es la aurícula izquierda, este es el esófago, y cómo comprime contra la columna al esófago y a producir odinofagia y disfagia, ¿no? Dificultad al pasar los alimentos y dolor.
Si comprime el bronquio, pues que está cerca del bronquio, lo que hemos dicho, va a producir colapso pulmonar izquierdo, y aquí está la foto de la parte posterior del corazón. Este es el lado izquierdo del pulmón, este es el pulmón al lado derecho, y si compromiso del bronquio, pues va a producir este colapso. Aquí está el nervio laríngeo recurrente, y como si la aurícula izquierda comprime, va a producir la disfonía y va a producir el síndrome, el signo de Horner, que lo estamos viendo, ¿no? La disfonía, va a hablar diferente. Si hay estenosis mitral y se forman coágulos, pueden haber embolismos sistémicos en el 10 a 30%, que se desarrollan formas entre la aurícula izquierda dilatada, no necesita solo tener fibrilación para hacer el embolismo. Si se infecta, va a ser susceptible de tener una endocarditis infecciosa, que es rara en estenosis mitral pura, pero más en insuficiencia. Miren aquí una aurícula izquierda con una estenosis mitral severa y un coágulo, un trombo, ¿no? En la orejuela izquierda. Si ese trombo se desprende, aquí vemos también otro de la orejuela y se desprendió, está pasando la válvula mitral, ¿no? Y esto puede embolizar y irse al cerebro y hacer un accidente cerebrovascular. Puede irse al corazón y dar un infarto más chiquito, pero tendría que entrar a la arteria coronaria, pero hemos visto casos, o infartos esplénicos, o infartos renales, o émbolos a miembros inferiores o superiores, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y miren aquí, según Éter, un gráfico en el cual se ve una gran cantidad de trombos en toda la aurícula izquierda. El cuadro clínico, pues, tenemos la fascies mitral en alas de mariposa, con un poco de los surcos, un poco de palidez y un eritema en los labios, ¿no? La fascies mitral tiene un nombre, ahorita no me estoy acordando el nombre de la fascies mitral. Corbizart, si no mal recuerdo. En la clínica, en semio siempre enseñamos el ritmo de Dürr-Heth, que en realidad, ¿qué es? El primer ruido intenso, cuando no están las válvulas calcificadas y están móviles, primer ruido intenso, un chasquido de apertura y un soplo diastólico, mesodiastólico de retumbo o rodamiento mitral. Y si es que está en ritmo sinusal, puede haber un soplo al final de la diástole por la contracción auricular. Entonces, este es el ritmo de Dürr-Heth. Primer ruido intenso, chasquido de apertura y el rodamiento mitral. Y puede haber un soplo al final de la diástole si está en sinusal. Entonces, lo que ustedes van a escuchar es un loop, drup, loop, drup, loop, drup, con el chasquido, con el rodamiento, y puede haber un aumento del soplo telediastólico. ¿Cuáles son las causas del retumbo mesodiastólico? Puede ser la insuficiencia aórtica, puede producir una pseudoestenosis mitral y también producir un retumbo mesodiastólico, y eso se llama el fenómeno de Austin-Flynn, y ya lo vamos a ver cuando hablamos de insuficiencia aórtica. El soplo de hiperflujo en CIA, en la comunicación interauricular, tiene mucho flujo, pasa por la válvula mitral normal y puede producir un retumbo mesodiastólico. Es un diagnóstico diferencial de estenosis mitral. Y en la estenosis tricuspidia, ¿no? Que se puede escuchar y pueden no pensar que es mitral, pero es en realidad estenosis tricuspidia. Rara esta patología, pero puede haber, especialmente reumática, acompañada de estenosis mitral. ¿Cuál diagnóstico diferencial del primer ruido brillante? Pues la taquicardia y estados hiperdinámicos, ¿no? Como hipertiroidismo, embarazo, anemia, pueden hacer el primer ruido brillante. Diagnóstico diferencial de estenosis mitral, el mixoma auricular izquierdo. ¿Qué es el mixoma? Es un tumor benigno, que si está en la aurícula izquierda, disculpen un rato.
Continuamos. Si está en la aurícula izquierda un tumor grande y compromete el paso de sangre a través de la válvula mitral, pues se produce una estenosis mitral. El trombo en la aurícula izquierda también puede desarrollar por otras causas y puede producir una alteración en el llenado de la aurícula del ventrículo izquierdo. La cardiomiopatía hipertrófica obstructiva es cuando está muy grueso el septum y produce obstrucción del tracto de salida, puede también comportarse como un diagnóstico de estenosis mitral diferencial, ¿no? Y hay pacientes que nacen con una patología congénita que se llama cor triatriatum, en la cual la aurícula izquierda se divide en dos y hay un agujero y hay un septum en la mitad de la aurícula izquierda horizontal y por ahí pasa la sangre y se comporta como estenosis mitral. Entonces miren aquí, este es un mixoma, en este caso está en el lado derecho, pero si estuviera en el lado izquierdo, altera el paso de la sangre hacia el ventrículo y eso se comporta como una estenosis mitral. Un mixoma en el lado izquierdo, lo mismo. Un cor triatriatum, miren cómo esta es la aurícula izquierda y cómo nació con un septum en la aurícula izquierda, con una membrana en la mitad de la aurícula izquierda, con un agujero, y la aurícula izquierda se divide en la parte superior y en la parte inferior. Y esto se comporta como estenosis mitral. Y la cardiomiopatía hipertrófica, miren cómo es tan severo, grueso el corazón, que produce obstrucción de la salida. Y este está al revés, esta es la aurícula izquierda, y tan severo que no produce la salida, y hay obstrucción del tracto de salida y se comporta, ¿no?, como una patología mitral. En el electrocardiograma, ¿qué van a encontrar? La P mitral. Recuerden cuando hemos hecho electro, la P mitral, en derivación 2 como una M, la P mitral, y en derivación B1, el componente positivo chiquitito, pero el componente negativo hacia abajo grande. Si es que hay ritmo sinusal. Si no, pues va a encontrar FA, fibrilación auricular. Va a haber hipertrofias del ventrículo derecho, si es con meses y hay hipertensión pulmonar, y el eje eléctrico hacia la derecha. El eje eléctrico hacia la derecha. Entonces miren aquí, ¿qué podemos ver? Si hay estenosis mitral severa, miren el componente negativo, que está más grande, hay un bloqueo de rama derecha, y aquí en la P un poco no está tan hacia arriba, sino un poco más ancha. Es una P mitral, ¿no? Y aquí hacemos también un eje a la derecha, la R está hacia abajo en 1, en 2 pareciera una P pulmonar, más que mitral. En B1, miren, el componente positivo es chiquito, pero el componente negativo es grande. B2 no crece, B3, B4, B5, B6. Y un eje a la derecha, con una R alta. Aquí también un eje a la derecha, porque en 1 está hacia abajo, una P pulmonar, un crecimiento biauricular. Miren, el componente positivo en B1 está arriba, crecimiento de la aurícula derecha, el componente negativo está grande, crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces tiene un crecimiento biauricular con una hipertrofia del ventrículo derecho, ondas R altas con T negativas en B1 y en B2, ¿no? Y el eje a la derecha. Entonces, es una estenosis mitral severa que ya ha producido hipertensión pulmonar y dilatación de las cavidades derechas. Se dice que la estenosis mitral es una de las causas más frecuentes de fibrilación auricular en pacientes jóvenes. Entonces, cuando tenemos un paciente joven, hay que hacerle un ecocardio para ver que no tenga una fibrilación auricular, o si tiene fibrilación auricular, que no tenga una estenosis mitral. Y en la radiografía de tórax, pues van a ver el crecimiento de la aurícula izquierda, que lo hemos visto en antes, calcificación de la válvula mitral en algunos casos, hipertensión venocapilar pulmonar, crecimiento de cavidades derechas, dilatación de la arteria pulmonar e hipertensión arterial pulmonar. Entonces acá la aurícula izquierda grande, el cono de la pulmonar, hipertensión pulmonar, dilatación de la aurícula izquierda, también del ventrículo izquierdo aquí, pero más de la aurícula izquierda, el cono de la pulmonar, y aquí compresión del esófago que hemos visto
Otra dilatación de la aurícula izquierda. El eco en estenosis mitral, engrosamiento valvular y fusión de las comisuras, disminución de la pendiente F en la válvula mitral, en ecocardiografía, ¿no? Ventrículo izquierdo pequeño, que hemos dicho que no se afecta, pero sí calcificación de la válvula y del anillo. Y esta, pues este es lo que hemos hablado, el velo anterior de la válvula mitral, que debería abrirse hasta acá, pero se abre en palo de hockey, algunos le dicen oreja de perro chusco, o sea, está caído, ¿no? En vez de estar levantadito, y eso se ve aquí en la ecocardiografía. El área de la válvula mitral que se puede medir también en el eje corto, con estenosis. Y este es en el modo M, ¿no? Entonces acá hay una gran dilatación de la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, está gran dilatada y la válvula está cerrada. O aquí si lo invertimos, aquí está la aurícula izquierda, y acá está el ventrículo izquierdo y aquí está, ¿no? Esto se llama contraste espontáneo, ¿no? Parece que ya se va a formar un coágulo acá, y es el contraste espontáneo. Y aquí un flujo de estenosis mitral. Bueno, ¿cuándo se lleva un cateterismo? Para una valvulopatomía previa, o signos de otra valvulopatía, para síntomas de angina, para ver cómo están las arterias coronarias. Puede ser que también tenga, aparte de la estenosis mitral, por otra causa, un cierre de las arterias coronarias, estenosis, y eso va a necesitar un cateterismo. Signos de hipertensión arterial pulmonar severa o calcificación de la válvula mitral amerita un cateterismo. El tratamiento de iniciar, pues lo ideal es beta bloqueadores. Si hay fibrilación, puedes utilizar digoxina, pero la idea es disminuir la frecuencia cardíaca para que no haya taquicardia. Ya hemos dicho que la FA es uno de los condicionantes que descompensan la estenosis mitral, entonces vamos a tener beta bloqueadores para mejorar la diástole. Diuréticos que reducen la precarga y la congestión pulmonar, y la anticoagulación. Hemos dicho que si hay un embolismo previo, si hay una prótesis mitral o bajo gasto cardíaco o tiene FA con estenosis mitral moderada, hay que anticoagular. Solo con warfarina, ¿no? Con warfarina o heparina parenteral, pero en forma crónica con warfarina o cumarinas, ¿no? No con nuevos anticoagulantes orales. El intervencionismo se puede hacer una valvulopastía mitral, esto está creciendo a pasos agigantados últimamente. La cirugía o la plastía con balón, una valvulotomía mitral cerrada o la valvulotomía mitral abierta, o sea, abriendo el corazón. Y el reemplazo de la válvula mitral, ya sea por una prótesis biológica o una prótesis mecánica. Esta es una dilatación por balón. Cuando solo está comprometidos los velos y están cerrados, se puede poner con anestesia local por la femoral y por la vena, llegar al lado derecho del corazón, pasar por el septo interauricular, perforarlo, guiar con una guía y llegar a la altura de la válvula mitral, pintar, ponerlo el balón ahí. Este es como un balón de Inoue, se llama, y dilatar el balón, y poco a poco va rompiendo la estenosis mitral, como se ve aquí, como se dilató, pero no se ve tan bonito como aquí gráfico, ¿no? Las 4, ¿dónde estamos? Pues aquí tienes que saber por dónde estás pasando, a la altura de la columna está el septum, y después insuflas y dilatas, y la estenosis mitral, esto es prevalvuloplastía, estaba cerrada, y después de la valvuloplastía, como se abrió la válvula, ¿no? Y cayeron las presiones. Bueno, pues el tratamiento, dieta hiposódica, evitar el sobrecarga de volumen, el reposo, evitar los ejercicios muy bruscos, profilaxis antimicrobiana para que no se infecte, beta bloqueadores
diuréticos y el tratamiento quirúrgico, la plastía o el reemplazo de la válvula, ya sea por válvulas biológicas mecánicas o actualmente hay entrando por la aorta ya también, se puede dejar una válvula aquí, tipo la TAVI, que vamos a ver en la aorta, en la mitral también. O sea, dejan una prótesis por vía percutánea dentro de la válvula mitral, que no es el caso ahorita, pero se puede hacer. Entonces, si tienes una estenosis mitral reumática y está muy severo, ya hemos dicho todo este cuadro, que si está asintomático o está asintomático, puedes hacer o el reemplazo percutáneo de la válvula mitral con gran indicación o con menor indicación, o la prótesis valvular mecánica o biológica, que también tiene indicaciones. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Bueno, creo que nos podemos quedar aquí y ya después avanzamos insuficiencia, valvulopatía aórtica y tricuspidia el miércoles, pero por lo menos no vamos a correr por el feriado que hemos tenido el día miércoles anterior, ¿no? Marcelo creo abandonar la reunión. Sí. ¿Continuamos, Marcelo, o ya el miércoles? Creo que el miércoles, doctor. Perfecto, yo también pienso, no hay apuro. ¿No? Nos quedamos así, entonces ya hemos entendido un poco de fiebre reumática, hemos entendido lo que es la valvulopatía y la estenosis mitral y la fisiopatología, pues nos queda insuficiencia mitral, valvulopatía aórtica y tricuspidia, que eso lo vamos a hacer este miércoles, y vamos a estar más tranquilos. ¿Listo, chicos? Nos vemos el miércoles. Suerte. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias.